Muchas gracias, Javier. Bueno, todo funciona. Voy a intentar en los minutos de charla que tengo, que serán como de 30 a 40 aproximadamente, centrarme en estos puntos. Hablaré un poco, yo creo que es importante ver de dónde venimos, es decir, cuáles son los antecedentes de la situación actual, cuál es el origen de este virus, el impacto epidemiológico que está teniendo, que como has comentado es muy cambiante y no tan fácil de medir como la gente puede pensar. Me centraré luego un poquito en las medidas de salud pública que se han aplicado en Euskadi y prácticamente en todas partes del mundo, que no han sido tampoco tan diferentes. Hablaré un poco de las perspectivas de la vacuna, porque creo que es un poco lo que en este momento todos nos agarramos como medida que en el futuro no sabemos si muy cercano o muy lejano nos puede ayudar a salir de esta situación. Y luego pues haré una breve exposición sobre qué hemos aprendido de esta pandemia y qué creo yo que debemos de las conclusiones que debemos sacar para el futuro. Bien, las enfermedades infecciosas emergentes son un concepto que ya tiene muchos años. Este famoso asesor de Trump, el doctor Fauci, fue uno de los padres de esta disciplina, ¿no? Y cualquiera que haya leído sus publicaciones sabe que es una persona que lleva muchos años trabajando en este campo, ¿no? En las últimas décadas, cada vez con mayor frecuencia, determinados patógenos han saltado las barreras de especie y se han adaptado a nuevos huéspedes, fundamentalmente humanos. A escala global, se considera que desde los años 40 aproximadamente 350 enfermedades emergentes han salido de sus reservorios para adaptarse de una manera más o menos estable en la población humana. La mayoría son zoonosis y una gran parte se originan en mamíferos salvajes y una gran parte de ellas son virus. Si viéramos la relación de aspectos que influyen en esto, básicamente todos corren alrededor o están en la órbita de lo que llamamos la acción del ser humano. El ser humano, con su transformación, digamos, del mundo a raíz de la superpoblación, todo el cambio de la economía, la alteración de los ecosistemas, el clima, etcétera, es el que ha hecho posible que estos patógenos hayan cada vez ensanchado más su capacidad de acción y ha propiciado que en determinados entornos la posibilidad de salto sea cada vez mayor. El esquema es bastante claro. Sabemos que hay un reservorio inicial que suele ser normalmente el mundo animal. De este reservorio inicial en un primer paso, que no es fácil, es un paso complicado, no ocurre todos los días, ni muchísimo menos, tienen que darse una serie de circunstancias de invasión del entorno del hábitat, de proximidad vírica, etcétera, y a través normalmente de un agente intermedio, estos virus o estos agentes pueden pasar al ser humano. Ahí se produciría un caso índice, ¿no? Un primer caso. La posibilidad de que este caso derive en un brote o no, pues también depende de circunstancias muy concretas o circunstancias locales. Pero una vez que se produce este paso y se produce un brote, la probabilidad de que esto, con la capacidad de movilidad y de contacto que existe hoy en día a nivel mundial, se pueda transformar en una pandemia, cada vez es mayor. Cada vez es mayor. Por lo tanto, podemos pasar de un potencial caso índice a un brote potencial que se puede parar y si esto no se para, a una pandemia. Si veis, esto es una relación de las crisis sanitarias que muchos de nosotros hemos vivido en las últimas décadas. Prácticamente las últimas son casi todas enfermedades emergentes y son casi todas producidas por virus. Quizá durante mucho tiempo estábamos preocupados sobre todo por la eventualidad de una pandemia gripal, acordándonos de los antecedentes de la tan conocida y con tan mala fama, con razón evidentemente, de la pandemia del año 18. Y sí que es verdad que hemos tenido vectores emergentes y virus emergentes que han dado sustos y alguno, como fue el H1N1 del 2009, produjo una pandemia. Una pandemia con todas las de la ley, pero realmente en el conjunto de lo que ha sido los brotes de gripe en Euskadi, por ejemplo, no llegó a tener un impacto, ni muchísimo menos,
tan grave, ni siquiera en mortalidad, fue más un poco, digamos, la expectación que creó que luego la realidad epidemiológica que se tradujo, por lo menos en nuestro medio, ¿no? Aunque en otros países la situación pudo ser diferente. Yo creo que la verdadera enfermedad que nos tuvo que poner sobre aviso y que realmente cambió la dinámica de las enfermedades emergentes en el mundo fue el SARS y el brote del 2003. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora nos puede parecer un poco, digamos, viendo lo que está pasando, no muy importante, pero el brote del SARS hizo que se paralizaran los viajes internacionales, eventos de la Copa Mundial de China se trasladaron, la femenina, a Estados Unidos, Beijing cerró las escuelas, Canadá puso en cuarentena a 5.000 personas, tuvo un colapso del sistema sanitario en Toronto y una importante pérdida económica, sobre todo en el sector turístico. Varias universidades americanas prohibieron la inscripción de estudiantes. Esto hoy en día, pues a la luz de lo que nos ha pasado, parece muy poco, pero en aquel momento fue relevante. Fue relevante porque tuvo mucho impacto. ¿Qué demostró esta crisis del SARS? Pues lo primero es el peligro de la zoonosis. El SARS es un coronavirus, como luego explicaré, pues viene evidentemente de un reservorio animal. Segundo, la rapidez de propagación. Y estamos hablando del 2003. La situación actual es infinitamente mucho peor para esto que lo que era en el 2003. La capacidad de provocar colapso sanitario, que en algunos países fue importante. Curiosamente, son esos países, países asiáticos, Canadá, los que en esta crisis han respondido mejor. Quizá porque tenían un poco la lección mejor aprendida que otros, ¿no? El potencial impacto económico, un factor de riesgo importante, como fue la debilidad de la estructura de salud pública mundial. De hecho, a raíz de este brote fue cuando se crearon los cambios en el Reglamento Sanitario Internacional. Y sobre todo, una cosa muy importante, que fue el papel de Internet y la difusión exponencial de la información. Ese fue el primer brote epidémico de la historia donde la administración no tuvo en absoluto el control de los datos, sino que de alguna manera las redes sociales amplificaron de manera exponencial la información. De ahí a hoy, pues esto, como sabéis todos, ha aumentado todavía de manera mucho más importante. Y llegamos al SARS. Bien, el SARS es el séptimo coronavirus que infecta a los humanos. Sabemos que hay 4 coronavirus que habitualmente producen, digamos, enfermedades patogénicas leves, similares al resfriado, y luego hay 3, el SARS, el MERS y este SARS-2, que pueden producir enfermedades más graves y se considera un coronavirus emergente. ¿Por qué? Su genoma es idéntico aproximadamente a los que se aíslan en los murciélagos. Por lo tanto, se considera que la vía, digamos, por la cual ha llegado al ser humano debe ser similar. El SARS fue a través de un mamífero, la civeta, el MERS a través del camello y el SARS-CoV-2 todavía no se conoce. Se le ha echado la culpa al pangolín, pero realmente los estudios que hay no acaban de concretar si esta es una realidad o no es una realidad. Lo cual es complicado, porque si supiéramos cuál es el origen del reservorio animal, probablemente tendríamos más información sobre lo que ha pasado con esta pandemia. Bien, por ir un poco rápido, el brote se inicia el 31, no es que se inicia, pero tenemos noticias de él, el 31 de diciembre de 2012, cuando las autoridades de China, en la famosa ciudad de Wuhan, decretan que hay o informan que hay unos casos de neumonía 27 asociados a un mercado común, un mercado de abastos, donde se comerciaba con animales vivos, pescados, marisco, etc. Y rápidamente, porque China en esto ha avanzado mucho en lo que es la biotecnología, a los pocos días ya habían destripado el genoma del virus y se conocía claramente que era un coronavirus y que estaba íntimamente ligado con los coronavirus residentes en murciélagos, ¿no? El 24 de enero, China ya empieza a tomar medidas drásticas en Wuhan, pero ya entonces había 7.000 casos confirmados en China y ya había salido del país, ya estaba fuera. Había 12 países que reportaban casos. El Comité de Emergencia de la OMS se reúne, pero no considera todavía necesario declarar una emergencia de salud pública internacional. Y en aquel momento ya fuentes no oficiales de la Universidad de Hong Kong estimaban que podía haber entre 25.000 y 40.000 casos en China y que además había circulación, digamos, comunitaria en grandes partes del país. Ya sabéis que, bueno, por la información al principio tuvo muchas dudas sobre la veracidad, no veracidad, transparencia, etcétera, de la información que venía del gobierno chino. El día 30 de enero, muy poco después, ya la OMS
de alguna manera ratifica y declara la emergencia de salud pública internacional, que supone de alguna manera dar el aldabonazo para que todos los países empiecen ya a actuar y a poner en práctica sus planes de vigilancia y control. Y el 11 de marzo, profundamente preocupada por la situación, la OMS declara que el COVID se ha transformado en una pandemia de alcance mundial. Desde entonces hasta ahora han pasado 7 meses y en esos 7 meses pues, se ha extendido a prácticamente todo el mundo. Hay casi 38 millones de personas infectadas y más de 1 millón de personas fallecidas. Y como os ha comentado al principio, pues el mundo nos ha cambiado, es decir, ha cambiado el mundo en 7 meses, ¿no? Yo me acuerdo que al principio de empezó el brote, de las muchas cosas que leíamos, porque se publicaba mucho, hubo un estudio que nos llamó mucho la atención, que vaticinaba que al final de este brote a nivel mundial podía llegar a haber 5 millones de muertos. Nos pareció una auténtica barbaridad. Bueno, esperemos que no lleguemos a esa cifra, pero 1 millón ya empieza a ser una cifra respetable, aunque sobre esto de la mortalidad me explayaré un poquito más adelante. Como veis, no hay prácticamente un país del mundo que no haya reportado casos, aunque la incidencia está cambiando y sube, baja o se alterna en función de muchos factores y también de los sistemas de vigilancia, evidentemente. Esta es la curva que actualizó ayer el ECDC europeo. Europa tuvo su primer caso el 25 de enero, si no recuerdo mal fue en Alemania, pero se retrasó mucho el inicio del brote como tal, ¿no? Y ya, digamos, a finales de marzo la situación empezó a ponerse mucho peor y tuvimos el pico de la ola el día 4 de abril. Luego los casos con los confinamientos, las medidas cayeron. En verano la expectación era muy alta porque no se sabía realmente qué iba a ocurrir. El SARS del 2003 desapareció en verano. La gente que trabajamos en epidemiología dudábamos mucho de que eso podría ocurrir, tampoco los teníamos ninguna seguridad. Aquí apostar a algo con este virus es muy difícil. Pero pensábamos que de alguna forma la pasta había salido demasiado del tubo como para poderla meter y que el verano realmente podría ayudar, pero no iba a ser, digamos, el evento que iba a hacer capotar la transmisión, como pasó, tuvimos suerte, yo creo, en ese sentido, en el año 2003. Y como se ha visto, ya en pleno verano empezaron a subir los casos y en este momento estamos, por decirlo así, todavía en una fase de ascenso que va a tener sus curvas, sus caídas, sus bajadas, pero que todavía no sabemos cuál va a ser la dinámica final de la evolución de este virus. En Europa la situación es diferente y es cambiante. Hay regiones con tasas que declaran de más de 250 casos por 100.000, que es un poco el límite que el ECDC se ha puesto para poner la situación ya como una situación preocupante, y hay otras regiones que son más bajas, ¿no? Pero, como digo, la situación cambia muy rápidamente, es una enfermedad muy dinámica y lo que hoy demuestra una tasa, pues dentro de 15 días puede ser completamente diferente, ¿no? Esos son los casos que declaró ayer el CAES, la curva, como veis, pues es una curva bimodal en la cual la primera parte fue muy dura, pero curiosamente, después del verano, aunque la percepción del personal es que realmente la situación no es tan complicada, hay muchos más casos. Lo que pasa es que luego veremos realmente cuál ha sido la distribución de estos casos en la población y el impacto que ha tenido, ¿no? Esta es la tabla que se publicó ayer. La incidencia media está en 265 casos por 100.000 en los últimos 14 días, que es una incidencia alta, aunque como veis hay diferencias importantes entre comunidades autónomas, algunas que llegan a tener 700 casos, como es el caso de Navarra, y otras, como es el caso de Cantabria, pues está por debajo de 100, ¿no? En este momento habría más de 900.000 casos confirmados, con una incidencia acumulada, como digo, de 2,65 por 100.000 y 34.000 fallecidos, ¿no? Pero hay importantes diferencias. Si veis el nivel de hospitalizados, ingresos en UCI y fallecidos, en el total de la pandemia se sitúa en un 17% para los hospitalizados, un 1,5% para los ingresos en UCI y un 3,4% para los fallecidos, pero en la primera onda fue mucho mayor. Mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque lógicamente la población afectada no tuvo el mismo perfil que la población que hasta el momento se está afectando en esta segunda onda.
Esos son los datos de Euskadi. Nosotros analizamos en epidemiología normalmente cada 15 días, porque lo que hacemos es trabajar con datos confirmados y con variables contrastadas. No es la información que habitualmente se da de manera muy rápida todos los días y que tiene más un poco de cara a la ciudadanía o a los medios de comunicación. Entonces, como veis, bueno, pues la primera onda que empezó de manera muy fuerte en el mes de marzo, se situó hacia finales de marzo el pico, luego cayó con las medidas de confinamiento, empezamos la desescalada el 11 de mayo y en verano, la verdad es que la situación, parte del verano, fue bastante buena, pero ya a mediados de agosto, coincidiendo con, bueno, pues lo que suele ser habitual en nuestro medio, ¿no? Fiestas, etcétera, la situación empezó a complicarse y ahora estamos en una situación, digamos, de bajada, pero que va a tener, entiendo, subidas y bajadas y veremos un poco. Hay que ver todavía, es un poco pronto para ver cuál va a ser la tendencia a medio plazo y cómo va a afectar sobre todo el invierno, las coinfecciones, etcétera, en la evolución de esta pandemia. Aquí tenéis, estas son la tasa global de toda la pandemia, no son de los últimos 14 días. Entonces, el global por territorios y a nivel de Euskadi, el global es una tasa de 2.000 casos por 100.000, pero la primera onda tuvo una tasa muy baja en comparación con la segunda. O sea, la segunda, como veis, ha sido más del doble la incidencia que la primera. Pero realmente la diferencia está aquí. Aquí veis, estos serían los casos confirmados y tasas por edad de la primera onda, en la cual la mayoría de las tasas más altas se agruparon en las edades mayores de la vida, tanto para hombres como para mujeres. Y en cambio, en la segunda onda, que sería ahora, como veis, la línea naranja, representa las mayores tasas en la población más joven, de 15 a 29 años y de 30 a 50 años. Lo cual realmente demuestra un periodo diferente desde el punto de vista epidémico y una diferente situación. También es verdad que lo que veíamos en la primera onda estaba muy influenciado por nuestra capacidad diagnóstica. Al principio nuestra capacidad diagnóstica no era muy alta y nos centrábamos en hacer análisis en los casos complicados, en los casos que iban al hospital, etc. Ahora nuestra capacidad diagnóstica de PCR es enorme, mucho más, la hemos aumentado no sé cuántas veces, y nos estamos fijando, podemos tener una lupa mucho más grande, ver probablemente los casos que no fuimos capaces de detectar en la primera onda. Por lo tanto, esto requerirá con el tiempo un análisis más profundo, porque muchas de estas cosas habrá que revisarlas con tiempo. Ahora realmente no tenemos ni tiempo para revisar muchas cosas. Pero yo creo que el análisis de la epidemiología de esta epidemia o de esta pandemia llevará tiempo. Como siempre, pues dentro de unos meses o cuando haya una capacidad de reflexión mejor en el sentido de disponer de datos más consolidados y tener un poco más de tiempo para contrastar y para mirar, probablemente tendremos mejor información. También digamos, la tipología por territorios históricos fue diferente. En la primera onda, Áraba fue muy castigada, Vizcaya menos y Guipúzcoa tuvo suerte, se libró, digamos, en respecto a los otros dos territorios, tuvo casos, pero la incidencia, como veis, fue mucho menor. Y en cambio, en la segunda onda ya la situación se ha equilibrado más y aunque bueno, con retrasos o pequeñas diferencias, prácticamente no hay grandes diferencias respecto a la onda previa. Estos son los datos de mortalidad. Insisto, los datos de mortalidad son complicados porque la mortalidad es un registro que funciona con mucho retraso. Es decir, los datos de mortalidad bien consolidados, bien estudiados, requieren mucho tiempo. Entonces, ahora mismo la mortalidad y sobre todo la famosa letalidad, que se está hablando mucho de ella, yo creo que todavía es prematuro incluso para saber cuál va a ser al final de esta historia la letalidad real de este virus. En este momento, en base a los datos que tenemos por PCR, digamos, estaríamos en torno a 2.000 casos, 2.000 y algo, y una letalidad del 3,7%. Pero esto yo creo que es un dato engañoso. Aquí tenéis la distribución de letalidad por grupos de edad y, lógicamente, y por sexos se aglutina o se ve claramente que los grupos más afectados son los grupos mayores, ¿no? Porque, lógicamente, este virus, como todos sabéis, se ha cebado fundamentalmente en las personas mayores y las personas con patología de base, ¿no? Viene a ser una especie, digamos, de primo hermano del virus de la gripe, pero con menos conocido y más complejo de manejar, ¿no? Aquí veis la relación de fallecidos también confirmados en la primera y en la segunda onda, en la cual, pues bueno, lógicamente la primera onda afectó más a la población con más riesgos
y hubo más fallecidos en esta onda que estamos viviendo en este momento. Sobre la mortalidad, como digo, todavía es un poco pronto. Sabemos que el SARS tuvo una mortalidad de aproximadamente el 9,6%. El MERS es muchísimo mayor, solamente que la posibilidad de tener un caso es mucho menor. Y en cambio el COVID, con 1 millón de muertos ya sobre la mesa, pues es un poco todavía prematuro para saber cuál va a ser la mortalidad global. Sí que se han publicado diferentes estudios, pero hay muchas diferencias entre países y esto, lógicamente, habrá que ajustarlo porque una de las cosas que influye es la cantidad de pruebas que se hacen, lógicamente. Haces más pruebas, detectas más casos y, por lo tanto, puedes tener más mortalidad. Quizá el dato, digamos, que tenemos en nuestro nivel y que puede ser más fino es el dato de la encuesta de seroprevalencia, ya que miraba claramente en una población representativa las personas infectadas. Y este dato dio una letalidad del 0,8%, que es similar a la que tenemos en Euskadi en este estudio, que estará en torno al 0,8 o 1%. Este dato, bueno, veremos a ver en el futuro, cuando haya más información, en qué queda. Bien, una cosa importante es el tema de la transmisión. Este virus, al ser un virus desconocido, lógicamente, lo primero, el mayor problema era saber cómo se transmitía. Se han analizado un montón de variables. Voy a resumir un poco lo que sabemos hasta este momento. En principio sabemos que es un virus que se transmite de persona a persona, la mayoría de las veces por contacto directo a través de gotas, son gotas gruesas de más de 5 micras, sería el mismo mecanismo de transmisión que la gripe y que teóricamente a más de 2 metros no tendrían mayor impacto. También se transmite en aerosoles cuando se hacen determinados procedimientos médicos, por eso es uno de los problemas en los centros de salud y en los hospitales, que en determinados pacientes hay que tratarlos con medidas adicionales de precaución. Y también sabemos que es importante la transmisión nosocomial y en espacios cerrados. La transmisión madre a hijo, en principio no hay evidencia concluyente de que haya transmisión transplacentaria madre a hijo. Se han dado casos de niños, de bebés infectados, pero se cree que básicamente la transmisión ha sido posterior al parto. Tampoco se ha encontrado evidencia de la transmisión por lactancia. Y otras vías de infección, al principio se dio muy importancia en la vía ocular, porque se podía aislar el virus en las lágrimas, pero parece ser que la dimensión de esta vía sería pequeña. También se detecta RNA viral en las heces, pero tampoco está claro que sea una vía, digamos, fácil de transmisión, o el semen, que tampoco se ha verificado. A sangre y por derivados puede haber viremias, pero el riesgo también es bajo. Por alimentos, prácticamente muy difícil. Y sí que se ha constatado algún tipo de animales como gatos, perros, felinos, bisones, tigres, zoológicos que se han podido infectar. Puede haber algún riesgo de transmisión a través de gatos o de perros, pero se considera que el riesgo es bajo. El tema ahora que está centrando el interés de los epidemiólogos, bueno, de la gente que trabaja en este ámbito, es el tema de la transmisión aérea por aerosoles. Sí que es verdad que se han detectado en condiciones experimentales, en aerosoles, pequeñas concentraciones de virus en el aire. También es verdad que en otros estudios se ha intentado aislar el virus haciendo que un paciente en un hospital tosa a una placa a 20 centímetros y no se han visto virus viables. Pero claro, pacientes hospitalizados quizá tengan un sesgo que no corresponda quizá con la población general. La evidencia epidemiológica es escasa. Sí que hay declarados brotes descritos en espacios cerrados, en personas que han estado sin protección durante un cierto tiempo y con poca ventilación. Pero realmente, de momento, y subrayo lo de momento, los datos epidemiológicos no apoyan que esto sea una vía habitual de infección, como puede ser, por ejemplo, en otras enfermedades que transmiten por aerosoles, como puede ser el sarampión, la rubéola, etc., ¿no? Que tienen una RO mucho mayor. Si esto fuera como un sarampión, estaríamos todos contagiados, casi seguro. Eso no quiere decir que en determinadas circunstancias este mecanismo pueda ser posible y que hay que seguir investigando realmente, porque quizá haya que instaurar medidas adicionales si esta vía de infección se considera que puede ser un peligro, y hay gente que la defiende. También es verdad que es un virus que puede aumentar, o puede, estar vivo en determinadas superficies, dependiendo de ciertas condiciones ambientales, tanto en el cobre, cartón, acero inoxidable, plástico. En las mascarillas puede durar hasta 4 días. O sea, hay algunos estudios que apuntan. Por lo tanto, ojo con las... Aunque realmente no se ha demostrado el uso de fómites como grandes favorecedores de brotes, de momento.
Otra cosa importante en el brote del SARS se fue cuando se acuñó el término de los superdiseminadores, ¿no? Personas que eran capaces por sí solas, pues su alta carga viral, de infectar a muchas más en muy poco tiempo. Yo hablaría más bien de eventos superdiseminadores. Sí que es verdad que hay muchos estudios que hablan de situaciones en las cuales las tasas de ataque van del 3 al 80%. La casuística, como veis, es muy diversa. ¿Cuáles son estos eventos más peligrosos? Pues las convivientes familiares. Las familias son un sitio, cuando hay un infectado, si no se toman medidas, puede ser un sitio donde la transmisión es alta, hasta un 30% de tasa de ataque. Eventos sociales, bares, cenas, bodas, centros, sobre todo centros cerrados, si no se toman precauciones, es un sitio donde el riesgo es alto. Centros sociosanitarios y residenciales. Es decir, podemos intentar hacer una vida más o menos normal, pero tenemos que ser conscientes de que una vez que nos metemos en un bar, en una cena, en un restaurante, o estamos con amigos o conocidos, tenemos que tener cuidado, porque no porque sean amigos, conocidos o familiares vamos a estar en menor riesgo. O sea, no sirve de nada llevar la mascarilla por la calle si luego resulta que cuando nos metemos en un sitio de estos nos la quitamos sin ningún tipo de precaución. Yo creo que es un mensaje importante este. Bueno, sobre el periodo de incubación se ha escrito mucho, puede llegar a ser tan amplio como 15 días, pero la verdad es que la media está entre 3 a 6 días. Y la tasa de reproducción, que al principio se le dio mucha importancia, y tiene su importancia desde el punto de vista epidemiológico, como indicador para esta situación no se está viendo demasiado fino. Las estimaciones que la OMS hizo al principio de 1,5, 1,9, realmente yo creo que se han quedado un poco cortas. Y hoy en día los estudios varían mucho, pero la media estaría en torno a 3,2, que es una tasa de reproducción bastante alta y bastante más grande que la gripe común. Pero aparte del periodo de incubación, hay otro periodo, es una pena que no me funcione que es lo que llamamos el intervalo serial, que ahí sería negro. El intervalo serial es el tiempo que pasa en una cadena de transmisión entre un caso y el siguiente, al que infecta. Y como veis aquí hay varios estudios que detectaron que el intervalo serial era menor que el intervalo de periodo de incubación. Esto apunta a una cosa muy importante, que es la transmisión asintomática. En los primeros estudios que se publicaron en China, de series muy largas, la importancia que ellos daban a la transmisión asintomática era menor de 1%, lo cual tranquilizó bastante. Pero la realidad, al final, y lo que se está viendo ahora es muy diferente. Puede haber infecciones asintomáticas hasta en un 41% de los casos. Y es más, se considera que estas personas infectadas en procesos presintomáticos pueden ser responsables de hasta el 50% de los brotes. Y es más, si no somos capaces de detectar a un porcentaje importante de estas personas asintomáticas, entre el 30 y un 40%, no seríamos capaces de disminuir la tasa de ataque por debajo del 1. Por lo tanto, el control de estas personas es fundamental para cortar la transmisión. ¿Existe la posibilidad de coinfección con otros virus? Sí, no hay muchos datos, pero sí. Recientemente se acaba de publicar un trabajo por el grupo inglés de Collinday, que bueno, son gente bastante seria, que sugieren la posibilidad evidente de la coinfluencia, la infección de virus de influenza y SARS. Es más, los infectados por gripe tendrían de alguna manera menos riesgo de ser infectados por el COVID. Establecen que puede haber una competencia entre los dos virus, pero esto yo creo que todavía es un poco prematuro para decir lo que puede ocurrir de manera generalizada. Lo que sí que es verdad es que las pacientes coinfectados podrían tener un mayor riesgo de muerte, un poquito mayor, que las personas que solo tienen el COVID-19. Por eso se ha insistido tanto este año en la cuestión de que la gente se vacune de la gripe, sobre todo los grupos de riesgo, ¿no? Bien, ¿y cuáles son las medidas de control? Como sabéis, desde el principio nos hemos esforzado en lo que se llama la contención, ¿no? O sea, cortar la transmisión y la propagación del virus. ¿Cómo se ha hecho? Pues básicamente identificando a los infectados con vigilancia, con diagnóstico de laboratorio y luego reduciendo la transmisión. Detección de los sospechosos, rastreo, distanciamiento, cuarentena y luego las medidas higiénicas, ¿no? Este conjunto de medidas son las que, de alguna manera, hoy por hoy podemos hacer, porque no tenemos mucho más para luchar contra este virus. Y, sobre todo, intentar proteger a aquellos colectivos más expuestos y que, además, tienen más riesgo de transmitir la enfermedad a las personas más vulnerables, como son los profesionales sanitarios y el personal de centros sanitarios.
Aquí, pues bueno, todo lo que ha sido, digamos, las recomendaciones de los protocolos, de precauciones estándar, precauciones de contacto, de transmisión aérea cuando se hacen aerosoles, etc. Las estrategias de mitigación implementadas han evitado que muchos ciudadanos se infecten, pero, paradójicamente, siguen siendo susceptibles. Es decir, el virus sigue teniendo, digamos, donde echar mano para poder mantener la infección viva. Por lo tanto, para controlar esta situación, ahora mismo, salvo que dejemos que la epidemia corra a lo largo y inmunice, entre comillas, a toda la población, y además tampoco sabemos exactamente la duración de esa inmunidad, lo único a lo que nos podemos aferrar es a disponer de vacunas seguras y eficaces, pero además tiene que ser un programa de vacunación muy amplio, porque no vale que aunque se vacune un barrio o una ciudad o un país si los de al lado no se vacunan. O sea, en el mundo interconectado que vivimos, la única manera de parar esta epidemia, esta pandemia a nivel mundial será cuando todo el mundo tenga, o sea, todos los países dispongan de una inmunidad comunitaria suficiente, que se estima entre un 60 y un 70% de la población. Y esto no va a ser fácil, no va a ser fácil de conseguir. ¿Qué datos apoyan que podemos tener vacunas? Bueno, pues en principio hay varios datos. La infección genera anticuerpos neutralizantes elevados en la mayoría de los casos, aunque no sabemos la duración de la inmunidad, pero hay una respuesta inmune que está contrastada y que responde contra el virus. Hay linfocitos C4 que se han detectado en personas con SARS-CoV-2, en personas que además no han sido, o sea, linfocitos, perdón, contra el SARS-CoV-2 en personas que no han sido expuestos al virus, pero de alguna manera tienen una inmunidad cruzada con estos virus y que esa inmunidad la han adquirido a través de los coronavirus normales del resfriado común, aquellos 4 coronavirus que comentaba al principio que han circulado ya desde hace mucho tiempo en la especie humana. Por lo tanto, aquí también viene a decir que la inmunidad celular puede jugar un papel, lo cual es muy importante, sobre todo para la protección a largo plazo, y que podría haber cierta parte de gente que podría estar protegida, aunque esos son datos, digamos, todavía desde casuísticas muy, muy pequeñas. Y luego también otro dato importante, en un estudio reciente ha secuenciado 20.000 virus de varias procedencias y ha visto que las mutaciones que se han producido en la presión ambiental han sido más bien neutra, sobre todo para la proteína S, que es la que de alguna manera genera la capacidad del virus de adaptarse, de unirse a las células humanas, al receptor humano AC2 y entrar en la célula. Si esa proteína es estable, la probabilidad de que las vacunas que se hagan funcionen es mucho mayor. Desarrollar una vacuna tarda por lo menos 10 años y la tasa de éxito normal suele ser de un 6%. Por lo tanto, de entrada, las noticias no serían buenas. Ahí tenéis como ejemplo de vacunas que llevamos decenas intentando disponer de ellas, como el VIH o el virus respiratorio sincitial, y todavía no se ha producido una vacuna que sea efectiva. Con el SARS, pues ha estimado un periodo de 12 meses, ya empezando desde el año pasado, desde el principio de este año. Hay una versión optimista que ha especulado que podríamos tener una vacuna lista para su administración a finales de 2020. Ojalá, ojalá. No me quiero pronunciar sobre el particular, pero tengo mis dudas. Pero ojalá. Actualmente hay 150 vacunas en desarrollo, 17 en evaluación clínica, 10 ya se están probando en humanos. El problema es que este es un virus nuevo, no conocemos exactamente la calidad y cantidad de las respuestas inmunitarias. Por lo tanto, no sabemos qué estrategia de las vacunas que se están usando acabarán teniendo éxito. Casi todos los proyectos van contra esta parte de la proteína S. Esas proteínas son las que digo que sirven de unión a la célula y a través de ahí entra el virus. Y esa región que pone región de unión de células humanas, RBD, esa es la región que genera, digamos, más capacidad de respuesta inmunitaria. Entonces, todos los diseños de vacunas van para forzar al sistema inmune a generar anticuerpos contra esa región a fin de bloquear la entrada del virus. Hay un montón de tecnologías, algunas nuevas, novedosas, como las tecnologías de RNA y DNA, que nunca se han probado en vacunas en humanos, y otras más clásicas que se están poniendo sobre la mesa. Estas son las vacunas, en principio, que están más adelantadas y que varias de ellas ya están en fase 3 y que, si todo va bien, tendremos resultados bastante concluyentes antes de que finalice el año.
Pero realmente poner en marcha un programa de vacunación no solamente es tener una vacuna, es ser una vacuna aprobada por las autoridades sanitarias. Bueno, aquí nos va a haber problema porque les van a poner no alfombras rojas, sino toda la que haga falta, ¿no? Hay que tener muchos millones de dosis y todo el material complementario necesario para vacunar, agujas, jeringas, frascos, etcétera, ¿eh? Convenientemente presentada y etiquetada y con lotes autorizados y validados, ¿eh? Con un proceso administrativo de adquisición. Bueno, esto puede ir paralelo y tampoco será un problema, pero bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Una selección de los grupos de vacunación, y esto no va a ser fácil, porque dependerá, por un lado, de la disponibilidad de dosis, por otro lado, de las indicaciones terapéuticas. ¿Será una vacuna que servirá para cortar la transmisión? ¿Será una vacuna que servirá para proteger de la enfermedad? O afortunadamente tendremos la suerte de que sirva para las dos cosas, porque dependiendo de para lo que sirva, las indicaciones de vacunación no van a ser las mismas, ¿eh? Los criterios de priorización, ¿eh? Y luego los propios resultados de la vacuna. Se podrá poner a niños, se podrá poner a personas con enfermedades crónicas, a inmunodeprimidos, a embarazadas, etc. ¿Cómo distribuirlas? Almacenarlas requiere cadena de frío, ¿eh? Formar a los sanitarios. En muchos casos van a ser tecnologías nunca utilizadas, por lo tanto hay que formarlos, ¿eh? Informar y concienciar a la población. Aquí la percepción de seguridad será fundamental. Acordaros lo que pasó en el 2009 con la vacuna pandémica, ¿eh? Y una infraestructura de registro, que esto no será problemático, un registro de reacciones adversas y una evaluación de las coberturas de impacto. ¿Esto cuánto puede llevar? No lo sé. Nosotros intentaremos que sea lo menos posible y ya estamos trabajando prácticamente en gran parte de estos puntos, ¿no? Pero mientras no tengamos realmente la vacuna sobre la mesa y sepamos qué vacunas, qué tipos y qué cantidad va a ser difícil. La Unión Europea sí que ha hecho una compra, por decirlo así, a la avanzada, ¿eh? O se ha comprometido con todos estos laboratorios para tener bastantes millones de dosis disponibles para la población europea, ¿eh? Y bueno, luego se repartirán en función de los criterios entre los países, ¿eh? Bueno, ya para terminar, ¿qué podemos considerar que nos puede enseñar esta pandemia? Pues yo creo que en primer lugar tenemos que ser un poco humildes, porque como veis aquí, esto es una foto que he sacado de los Instagrames de la época, ¿eh? Y pues estamos prácticamente igual, o sea, han pasado 100 años y en muchos aspectos seguimos utilizando las mismas medidas de prevención, ¿eh? En segundo lugar, yo creo que tenemos que tener en cuenta el desafío del enemigo que tenemos enfrente, ¿eh? Y en este caso los virus, ¿no? El Comité Internacional de Taxonomía Vírica reconoce más de 4.400 especies de virus en todos los pobladores hospedadores a nivel mundial, eucariotas o procariotas. Muchísimos de ellos no sabemos qué son ni qué impacto podría tener en nosotros. Solamente se han documentado 220 virus conocidos en humanos, fijaros, el 0,003%. Es decir, es un problema potencial bastante grande, ¿eh? ¿Qué capacidad tenemos para afrontar estas crisis? Pues aun con avances recientes tenemos muy poca capacidad, muy limitada para detectar y predecir la aparición inicial de un patógeno en humano, de un paso de un reservorio animal al humano, no sabemos. Podemos sospechar, ahora hay un brote de ébola en África, mañana puede haber un brote de antivirus en otro sitio, o sea, pero no tenemos una capacidad de predecir cuándo esto puede ocurrir, ¿eh? Tampoco tenemos capacidad de pronosticar la transmisión y propagación, cómo se va a comportar ese patógeno una vez que ha pasado la barrera de especie y ha afectado a un humano o ya ha generado un brote. ¿Se diseminará rápido, poco? ¿Su capacidad de transmisión cuál va a ser? No tenemos ahora mismo un conocimiento profundo de esto, ¿eh? Y además disponemos de arsenales terapéuticos o vacunas para una muy pequeña cantidad de estos riesgos potenciales, ¿eh? Sobre todo de los virus, ¿eh? Por lo tanto, en muchas situaciones estamos bastante desarmados. Estamos absolutamente interconectados y esto es algo que a veces a mí, como epidemiólogo, hasta te cuesta pensar, ¿no? Pero los problemas son globales y los resultados tienen que ser globales, ¿eh? Y esto yo creo que a los humanos a veces nos cuesta pensar incluso en términos de especie. Estamos amenazados como especie y no respondemos en la medida que deberíamos responder. Esta palabra que os comentaba antes de la gobernanza, pues me gustaría que fuera realmente algo que se aplicara a esto a nivel mundial, ¿eh? Eso es un recorrido todavía muy largo que hay que recorrer y que es fundamental para tener verdaderamente armas para poder luchar contra estas situaciones.
Nuestra mejor defensa es disponer y tener operativos siempre sistemas de detección temprana, de vigilancia y diagnóstico. En esto se ha mejorado mucho en los últimos años, pero como se ha visto también con este virus, pues todavía tenemos bastante cosas que mejorar, ¿no? Protocolos actualizados de respuesta rápida, tanto a escala local como a escala global, y eso requiere disponer también de personas, medios, etcétera, y sobre todo mejorar la capacidad de tratamiento y prevención, y al final esto es lo mismo, investigación, dinero y desarrollo. Algunas conclusiones, y ya con esto termino. Bueno, las enfermedades infecciosas pandémicas son un riesgo real y tienen un coste potencial enorme, como hemos visto con esta pandemia, ¿no? Y pensar que nos van a dar tregua y que vamos a estar otra vez, pues yo qué sé, 10, 12, 20 años, es una quimera. Podemos volver a tener otra pandemia como esta o similar a esta dentro de 1 año o 2 años. No existe, o sea, no es un tema de calendario, es un tema de probabilidad. En el siglo XXI, 3 coronavirus altamente patógenos han surgido de reservorios animales para causar epidemias emergentes. Fijaros, en 20 años, 3. Los 2 primeros, bueno, salimos bien, más o menos librados, pero en este nos ha cazado de lleno. El final de este brote COVID aún no está claro. La situación evoluciona de forma constante y estamos aprendiendo de él cada día. A la espera de disponer de terapias y vacunas eficaces y suficientes, debemos continuar la preparación del sistema sanitario y de la sociedad en su conjunto para afrontar las siguientes fases que todavía no conocemos cuáles van a ser. Esto no ha terminado. Y de cara al inmediato futuro, yo creo que de forma serena pero sin pausa, sería necesario evaluar y mejorar nuestra capacidad de anticipar y responder para la siguiente pandemia, esperando que entre todos sepamos hacerlo mejor. Eskerrik asko. Mi pregunta es muy de andar por casa, por tener de referencia la pandemia de 1918. ¿Aquello en cuánto tiempo se solucionó? ¿Cómo se solucionó? Entiendo que no hubo vacunación de la población de forma masiva, ¿no? Bueno, la pandemia del 18 yo creo que se agotó por susceptibles, ¿no? También es verdad que era una gripe. La gripe tiene una ventaja respecto a este virus. La gripe, quieras o no, lleva circulando en humanos cientos de años. Por lo tanto, aunque sea de manera residual, siempre queda algún tipo de inmunidad. De hecho, la pandemia del 18 se cebó fundamentalmente en gente joven. La mayor mortalidad fue en gente joven. Sobre todo soldados en la guerra, estamos en la época de la Primera Guerra Mundial. De hecho, se llamó la gripe española, pero hoy en día se sabe que la gripe surgió en Estados Unidos y que se embarcó en Europa por Burdeos, por las tropas expedicionarias americanas. Lo que pasa es que como todos los países tenían censura de guerra, nadie informaba de los casos. Y aquí hubo un caso que afectó a alguien de la familia real en Madrid y entonces salió el tema este, ¿no? Entonces, es verdad que tomaron medidas y es cierto que en las ciudades donde se tomaron mejores medidas desde el punto de vista también de confinamiento, aislamiento, la mortalidad fue peor. Pero al final, evidentemente, no había vacuna en aquel momento, por lo tanto, la pandemia se agotó de alguna manera porque ya el virus se incorporó al ciclo normal estacional y, como todos los virus, normalmente, una vez que se han adaptado en la especie humana, tienden a ser más transmisores, pero menos patogénicos. Poco lo que no sabemos si va a pasar, qué pasar con el coronavirus, si se va a acabar transformando en un virus residual en el sentido de los que provocan catarrito todos los años, sin más, o qué futuro le espera. Eso dependerá de las mutaciones adaptativas que vayan surgiendo en las próximas olas. Gracias. Hola, buenos días. Agradecer la charla, ha sido muy clarificadora en muchos sentidos, pero me sorprende la insistencia de tratar una enfermedad como hace 100 años, cuando, como usted ha comentado, vivimos en un mundo globalizado y la forma de relacionarnos a nivel social es muy diferente a la de hace 100 años. No te digo bien, perdona. Que, como usted ha comentado, vivimos en un mundo globalizado
en el cual poner puertas al campo es muy difícil, pero la insistencia de tratar una enfermedad como hace 100 años, cuando la sociedad es muy diferente, nos relacionamos de manera muy diferente, entonces la forma de atajarlo también tiene que ser completamente distinta a la de hace 100 años. Y la pregunta es esa, que ¿por qué la insistencia a nivel general de tratar una enfermedad como hace 100 años cuando somos muy distintos a aquella época? No, es que no te acabo de entender la pregunta. Pues que estamos una y otra vez hablando de una enfermedad de hace 100 años, pero es que nosotros somos muy diferentes a la sociedad de hace 100 años, con lo cual la forma de tratar la enfermedad también tiene que ser muy distinta. Y por eso mi pregunta es, ¿por qué la existencia a nivel geopolítico de tratar la enfermedad como hace 100 años? Bueno, ya, ahora sí, ya entiendo lo que quieres decir, perdona. Porque no tenemos otra alternativa. Es decir, la prioridad en estas pandemias es proteger la máxima de población posible y, sobre todo, una cosa muy importante, que no se colapse el sistema sanitario. Entonces, si tú dejas el virus a su libre circulación, lo que te puede ocurrir, sobre todo en poblaciones como la nuestra, que es muy envejecida, es que el número de casos te crezca muy rápido y el sistema sanitario se sature. Entonces, toda la lógica de esta locura que se ha desatado con este virus y del confinamiento, etcétera, el único elemento central que tenía era bajar la curva, evitar que el colapso del sistema e intentar salvar al máximo de gente posible. Suena curioso, porque realmente, como tú lo has dicho, es exactamente las mismas técnicas, entre comillas. Hombre, no es lo mismo, no tenemos ni el mismo sistema sanitario, ni tenemos la misma situación, pero en el fondo, por eso decía en esa diapositiva yo, en el fondo estamos muy parecidos en lo que es, digamos, las grandes líneas de trabajo de lo que había hace 100 años. ¿Por qué? Pues porque no tenemos unas medidas de tratamiento suficientemente buenas. Es decir, si tuviéramos un antibiótico o tuviéramos un medicamento que pudiera eliminar este virus rápidamente, pues seguramente no hubiésemos tomado estas medidas, pero no lo tenemos. Entonces, la única posibilidad es llegar a tener una suficiente cantidad de gente inmune para hacer que la transmisión a nivel comunitario baje mucho y se pueda tratar y se pueda curar a la gente con muchos menos casos de manera mucho más tranquila. En primer lugar, felicitar al ponente. Para los que somos legos en estas cuestiones de medicina, etcétera, pues ha sido muy ilustrativa la ponencia. Y yo le quería preguntar si, en relación con los estudios epidemiológicos, haya algún trabajo realizado en materia de cómo ha afectado esto en las residencias, por ejemplo. Sí. Porque supongo que de aquí habrá que sacar unas conclusiones de qué políticas se van a seguir, especialmente en ese punto. A ver, las residencias se han convertido en un punto negro, sobre todo al principio de esta pandemia, ¿no? Por muchas circunstancias, por la población que tenían dentro, evidentemente, población de altísimo riesgo, muy envejecida, con muchos problemas de salud, y luego también porque el propio entorno en el cual se mueve la vida en unas residencias de este tipo. Es muy difícil y me consta que la gente que trabaja en este campo ha hecho un esfuerzo enorme de mantener las medidas estrictas de seguridad y de higiene para evitar la transmisión, pero es complicado. Complicado porque hay personas demenciadas, hay personas que evidentemente no pueden llevar todo el día una mascarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Hay estudios que se han hecho, sobre todo valorando retrospectivamente el impacto que ha tenido el paso del virus por estas residencias. Y lo más curioso es que tanto en estudios que se han hecho en Madrid, en Barcelona y también en Estados Unidos, destacan que hasta el 80% de las personas que viven y conviven en esas residencias donde ha habido casos tienen anticuerpos. Es decir, que se ha producido un grado de infección muy alto y que además ha habido una seroconversión de gran parte de las personas que están allí. Lo cual, por otro lado, es una mala noticia, pero por otro lado tiene una ventaja y es que si queda un cierto grado de inmunidad residual, que ahora mismo, aunque los datos de la inmunidad, como he dicho, no son nada claros, pero se ha establecido, por algunas últimas publicaciones, que normalmente una persona que se lo convirtió, como mínimo, va a estar protegida durante 3 meses. Ese es un poco, digamos, el tiempo que manejamos en este momento y que se incorporará dentro de muy poco a los protocolos de vigilancia. Pero todo esto, como he dicho, es provisional.
todavía queda un largo recorrido para saber realmente cuál va a ser la inmunidad a largo plazo de este virus. Si se va a convertir en un virus tipo gripal, como digo, donde su capacidad de mutación haga que la necesidad de disponer de vacunas adicionales y renovadas cada año, o podemos contar con una cierta ventaja y una vez que instalemos un programa de vacunación nos va a dar un lapso de tiempo más grande de protección inmunizada. Y eso es un tema clave porque sobre esto va a pilotar todas las políticas que tengamos que hacer, tanto de salud pública como de contención en los próximos años. Hola. ¿Me oye? Hola, bueno, ante todo, gracias por la exposición, que ha estado estupendo. Y mi pregunta va en el sentido de, bueno, estamos evitando contagiarnos, pero parece que nos estamos contagiando. Entonces, decíamos, si tuviéramos un antibiótico, un tratamiento, ¿hay datos sobre tratamientos posibles? Y si son eficaces o no son eficaces. He oído que a Trump le han dado un tratamiento que ha costado no sé cuántos $100.000 diarios. Entonces, ¿hay posibilidad de curarse? Bueno, yo no soy clínico y no me manejo tan bien en este tema, pero sí que estoy en contacto con clínicos y lo que ellos te cuentan es que, a ver, sí que es verdad, a tu pregunta, lo primero, en este momento todavía no hay ninguna terapia específica aprobada frente al COVID, ninguna. Hay muchas terapias experimentales, se están utilizando terapias que se estaban utilizando para otras enfermedades, para otros virus, etcétera. Pero sí que es verdad que de cómo se trataba a un paciente al principio a cómo se le trata ahora hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque se ha aprendido mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues, digamos, tratamientos de tipo de anticoagulantes, el uso de corticoides, etcétera, ha avanzado mucho y también la propia utilización de los antivirales de los que se disponía y que no eran específicos contra el COVID, pero que se están utilizando. Por lo tanto, yo creo que en eso se ha avanzado. Pero realmente, aunque hay muchas terapias en investigación, que yo sepa, todavía no se ha aprobado una sola terapia específica donde la ficha técnica ponga frente al COVID-19. Eso todavía hay que esperar. Hay 2 o 3 líneas abiertas con anticuerpos monoclonales, con anticuerpos sintéticos, etcétera, pero eso todavía hay que esperar. Yo creo que la vacuna llegará antes que esos tratamientos, pero bueno, se está invirtiendo mucho, evidentemente, porque además, digamos que es un tipo de investigación de escala, ¿no? Tú investigas en esto, pero estás abriendo vías de investigación muy importantes para otro tipo de tratamientos, ¿no? Y yo sí que creo que de toda la investigación que se está poniendo en este momento, en esta enfermedad, van a salir beneficios derivados muy importantes para otras enfermedades víricas y también para el diagnóstico de otras enfermedades. O sea, ahora cuando venía para acá, venía oyendo que una empresa de Madrid, de Barcelona, no me acuerdo, iba a patentar de Valencia, perdón, iba a patentar un test de PCR de saliva. De PCR, no de antígeno, de saliva, y que tenía una sensibilidad del 99%. Bueno, pues me he quedado sorprendido. No sé si será verdad, es decir, porque eso pues habrá que verlo, pero bueno, si fuera cierto sería un avance importante, ¿no? Porque te permitiría, fíjate, una toma de saliva es algo que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay muchos avances en biotecnología, sí que es verdad que toda la potencia escondida que tenía la biotecnología, por ejemplo, de Euskadi, pues está saliendo a flote, porque hay muchas empresas que están colaborando en proyectos internacionales y ese tipo de cosas pues van a ayudar. Pero las cosas llevan un tiempo y todavía no disponemos de un tratamiento específico para el COVID. Muy bien, pues muchas gracias. Un placer.